Este recurso trata acerca de las integrales que tienen que ver con funciones racionales trigonométricas. Mostraré tres casos que considero importantes, pero hay que tener presente que no estoy siendo exhaustivo. Así como ocurre con las otras técnicas, es imposible poder considerar todas las posibilidades, ¿verdad?, a la hora de abordar una integral. Pero aún así esto va a resultar muy interesante. Entonces, iniciaremos con la sustitución de la tangente del ángulo medio. Introducimos una variable que es definida como la tangente del ángulo entre dos. Resulta que si nosotros recordamos, tenemos una identidad trigonométrica que establece lo siguiente, que la tangente de 2x es igual a 2 tangente de x entre 1 menos tangente al cuadrado de x. Si cambiamos el argumento y ya no ponemos 2x sino que x, entonces esto nos queda como la tangente de x va a ser igual a 2 veces la tangente de la mitad de x entre tangente al cuadrado de x medios. Usando la sustitución, esto se transforma en 2 2z entre 1 menos z cuadrado. Y esta relación es muy importante porque nos va a permitir construir un triángulo rectángulo de tal forma que el ángulo va a ser x, el lado opuesto a x va a ser 2 veces z y el lado adyacente va a ser 1 menos z cuadrado. Si usamos el teorema de Pitágoras, nosotros podemos obtener fácilmente la hipotenusa. La hipotenusa nos va a quedar como 1 más z cuadrado. Y con este triángulo nosotros podemos obtener las siguientes relaciones. Podemos decir que 1, el seno de x es igual a 2z entre 1 más z al cuadrado. Por un lado, ¿verdad? También el coseno de x va a ser lado adyacente 1 menos z cuadrado entre hipotenusa. Y también podemos sacar las otras relaciones trigonométricas con el triángulo. Solo que no las voy a poner en este caso, pero tengamos presente que este triángulo es fundamental a la hora de obtener esas funciones trigonométricas. ¿Qué más? También establecemos, ya que z es tangente de x medios, podemos despejar y decir que x es 2 veces la tangente inversa de z. Y por último, si sacamos el diferencial de x, se obtiene que d de x va a ser 2 veces el diferencial de z entre 1 más z al cuadrado. Así que a la hora de querer integrar una expresión racional de senos y cosenos, tenemos que considerar esta posibilidad. Pero ojo, no es la única, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Otra alternativa es que el integrando, que puede estar inicialmente en términos de senos y cosenos, se pueda transformar usando las identidades trigonométricas en una función de tangentes y por acá con un secante al cuadrado. Y de esta forma podemos hacer un cambio de variable normal. O también puede ser, por ejemplo, un cotangente con su diferencial, con su derivada, excepto por el signo.
Esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta a la hora de abordar las integrales que estamos tratando. Y también tenemos otra posibilidad, que es cuando se tienen dos términos, uno con seno y otro con coseno. Es decir, si nosotros tenemos por acá, por ejemplo, a coseno de x más b seno de x, hay que tener presente, hay que recordar que tenemos una identidad trigonométrica que nos permite pasar de esos dos términos a un solo término de la siguiente forma. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado por el coseno de x menos teta. Lo que vamos a definir a continuación entonces es teta. Teta va a ser igual a, vamos a poner aquí el ángulo de referencia, esa es una posibilidad, o pi menos el ángulo de referencia, o pi más el ángulo de referencia, o 2pi menos el ángulo de referencia. Es decir, tenemos 4 posibilidades. ¿Cuándo va a ser teta r? Pues si el punto A, B está en el primer cuadrante. Si A, B está en el segundo cuadrante, para el segundo caso, etcétera, etcétera. Tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Así que les he mostrado 3 casos que no son exhaustivos, pero es bueno tenerlos presentes a la hora de abordar este tipo de integrales. Ya solo nos queda hacer ejemplos, pero esos están en otros videos. Nos vemos allá.